Muy buenas tardes. El Poder Judicial del Estado, a través del Tribunal Superior de Justicia, les da la más cordial bienvenida hoy jueves 24 de junio de 2021 a la presentación de la obra La protección de la salud a la niñez, en la que participarán como invitados las doctoras Carla Cantoral Domínguez y Gisela María Pérez Fuentes, ambas de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, así como el doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. También nos acompaña como moderador de esta sesión el doctor Jorge Rivero Evia, magistrado presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Previo al desarrollo de este evento, se hace del conocimiento de todos los participantes en esta sesión que durante la disertación solo se permitirá el uso del micrófono a los ponentes, debiendo estos esperar a que su micrófono se habilite en el cambio de turno respectivo. Los invitados a este evento deberán mantener sus micrófonos en silencio para así evitar interferencias o ruidos y escuchar de mejor forma las intervenciones de los ponentes. Por último, en atención a lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, se informa que este evento está siendo videograbado y transmitido en redes sociales del Poder Judicial y para su archivo y reproducción con fines estrictamente académicos. En tal virtud, se deja a consideración del público la visualización de su cámara. Prosiguiendo con este acto, cedemos el micrófono al magistrado Jorge Rivero Evia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto, un honor estar una vez más frente a ustedes a nombre del Poder Judicial del Estado de Yucatán y en específico del Tribunal Superior de Justicia. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos atañe la presentación de una magnífica obra que pues la autora, quien ha sido, debo de decirlo, amiga personal desde hace ya algunos años y también quien ha sido guía en los menesteres de investigación de muchos de quienes estamos aquí presentes, la doctora Gisela María Pérez Fuentes, el día de hoy nos presentará su libro, La protección de la salud a la niñez, publicada por la editorial Dickinson, una editorial de carácter global, de las más importantes que existen en el orbe en materia jurídica. El día de hoy nos acompañan también dos grandes amigos, la doctora Carla y el doctor Carlos Macedonio, que pues nos harán el favor también de dar sus puntos de vista en relación con esta magnífica y oportuna obra que viene a tratar un tema que está en boga desde hace al menos 2 años, lo que es el tema de la salud y también imbrincado con otro eterno y permanente dilema, el principio del interés superior de la niñez. Ya lo indicarán los panelistas en los momentos en que les corresponde, en donde pues nos estarán refiriendo cómo se mezcla en lo que es la obra temas que tienen que ver con el derecho de familia. Bueno, entonces el derecho de la protección a la salud es un derecho fundamental, un derecho humano. Por ende, es un derecho universal. ¿De qué manera se garantiza? Puesto que el solo reconocimiento de un derecho en específico, de un derecho humano, no viene a representar prácticamente nada si en el día a día este no cobra efectividad. Además, el derecho de protección a la salud, que pertenece a todos y a todas, es uno de los denominados derechos humanos de segunda generación, de aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Propio es de este tipo de derechos que, si bien no es imposible
su justiciabilidad sí es mucho más complicada que la justiciabilidad de otros derechos o los conocidos como las libertades que se encuentran en esa clasificación generacional del momento histórico en que los derechos humanos son hallados y reconocidos por la humanidad. Es más fácil tutelar una libertad como la libertad de expresión, en donde pues el Estado simplemente tendrá que tolerar la expresión de alguna idea que algún ciudadano, que algún individuo pues verifique y se abstendrá de intervenir. Cuando en este tipo de derechos, los de segunda generación, como el derecho de protección a la salud, tiene que haber una actividad del Estado, una actividad que además realice cosas independientemente de el presupuesto que pueda llegar a tener, tiene que formar parte de una política pública que como deber, como imperativo categórico, pues habrá de cumplir para satisfacer y sobre todo para dar una efectividad a aquel derecho ya reconocido. Todos esos temas se encuentran aquí dentro de lo que es la obra que se presenta el día de hoy y la mecánica que estaremos llevando a cabo será, en primer orden, darle el uso de la voz a la primera presentadora que nos hará el favor de, en un periodo de tiempo, expresar lo que de su lectura del libro, pues amerita la pena. Iniciaremos eh, en un principio con la doctora Carla Cantoral Domínguez, luego le daremos el uso de la voz al doctor Carlos Macedonio y finalizaremos con la autora del libro, Gisela María Pérez Fuentes. Me permitiré comentar algunos datos mínimos del amplio currículum de la doctora Carla Cantoral Domínguez. Ella es doctora en Derecho Judicial y profesora investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Forma parte del cuerpo académico consolidado de estudios de Derecho Civil. Desde el año 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente con nivel 1. Es especialista en protección de datos personales, responsabilidad civil, transparencia, rendición de cuentas y derecho de acceso a la información. En 2017 ingresó como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado diversos libros y artículos científicos a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan los libros Derecho de Protección de Datos Personales de la Salud, publicado por Editorial Novum y CONACYT en 2012, Daño Moral y Derechos de Personalidad del Menor, publicado por Editorial Tirán Lo Blanche en 2015, es coautora de La Maternidad Subrogada en 2017 y coautora del libro Derecho Notarial, Nuevas Tendencias, también por Tirant Lo Blanche y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2020. En la administración pública ha laborado en el Poder Judicial del Estado de Tabasco entre los años de 1998 y 2007. Se ha desempeñado también como secretaria ejecutiva en el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante el periodo 2007 y 2011. En enero de 2020 fue nombrada como directora general del Registro Civil del Estado de Tabasco. Además de ser amiga personal de aquí del de La Voz, como han visto, el currículum de Carla es realmente muy, muy importante. Carla, el micrófono es todo tuyo. Tienes entre 15 y 20 minutos para exponer tus ideas. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Jorge. Bien, pues buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación y el honor con el que me distinguen esta tarde para presentar esta obra de la doctora Gisela María Pérez Fuentes,
Y sobre todo, antes de iniciar a hacer mis comentarios, quiero agradecer la invitación al Poder Judicial del Estado de Yucatán por conducto del doctor Jorge Rivero Evia, quien es magistrado y presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar, quien es el responsable y el cómplice para que esta tarde se lleve a cabo esta presentación del libro de la doctora Gisela Pérez Fuentes titulado La protección de la salud a la niñez. Saludo también con afecto, bueno, a nuestra autora, la doctora Gisela, y también saludo con mucho cariño al otro presentador de la obra, al doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, a quien le reitero mi amistad y bueno, podemos decir que esta actividad es otro resultado de la colaboración que tenemos entre nuestros cuerpos académicos desde una actividad que venimos desarrollando en forma colegiada desde hace más de 5 años. Bueno, pues en relación a la obra que hoy tengo ese privilegio de comentar, quiero destacar que este es un libro necesario y útil, sobre todo para aquellas personas que estén interesadas en el conocimiento acerca del derecho a la salud y bueno, también de un grupo vulnerable como es la niñez, sobre todo en este momento en donde el mundo aún se encuentra en la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19 y que necesariamente las investigaciones que se están generando están asociadas a este derecho fundamental que es la protección de la salud. En esta ocasión me gustaría comentar de forma muy breve algunos elementos en cuanto al capítulo tercero de la obra, donde la autora desarrolla de forma magistral el tema del expediente clínico y el derecho fundamental al consentimiento informado en la protección a la salud de la niñez. Sin duda, coincido con la autora cuando la doctora Gisela refiere en una parte de su obra que debe de existir una norma especial para el consentimiento informado que sea aplicable a las diversas especialidades de la medicina y a los distintos grupos poblacionales e incluso para quienes participan en investigaciones, dado que este derecho al consentimiento informado solo lo encontramos vinculado al concepto del expediente clínico a través de diversas normas oficiales mexicanas en la materia. ¿Y esto por qué ha sido así? Bueno, pues en nuestro país, en nuestro sistema jurídico mexicano, el derecho a la salud, bueno, se encuentra establecido, sistematizado a través de una serie de disposiciones que parten de la Ley General de Salud a través de sus diversos reglamentos, pero también existen múltiples normas oficiales mexicanas que tutelan algunos aspectos del ámbito sanitario. Sin embargo, tratándose del consentimiento informado, no existe como tal una normativa especial. Y esto, bueno, ha ocasionado, pues, precisamente una problemática que la doctora Gisela explora en su obra, en donde nos encontramos ante situaciones en donde es necesario establecer ese mecanismo para poder tutelar los derechos de los pacientes, especialmente si son de grupos vulnerables, como son los menores, en atención al interés superior de la niñez. Y entonces se requiere, bueno, pues contar con una norma que sea especializada y que nos determine de qué manera se debe de otorgar este consentimiento informado en el ámbito del derecho a la salud. Algo que también me parece interesante en la obra es donde la doctora Gisela valora también la norma oficial mexicana 024 SSA 3-2012, cuyo objeto tiene precisamente regular los sistemas de información de registro electrónico para la salud, así como, bueno, el establecimiento de mecanismos para que los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud registren, intercambien y consoliden la información. Y aquí, bueno, yo considero que ante el uso de las tecnologías de información y comunicación, es prioritario el estudio del expediente clínico electrónico, toda vez que, bueno, la información que ahí se contenga, bueno, estará disponible no solamente para el personal de salud, sino también para los pacientes
quienes tendrán, por ejemplo, y esto es algo muy interesante que me gusta en el libro donde explica la doctora, que el atributo para poder tener el acceso a ese expediente clínico electrónico será a través de su CUR, de su clave única de registro de población, o sea, es decir, cómo se conecta o como un elemento de acreditar la identidad para tener el acceso al expediente clínico electrónico por parte del paciente, bueno, pues es a través de su CUR. Y bueno, de esta forma poder acceder a datos de la información clínica, imagenológica, social, financiera, de infraestructura y cualquier otra forma que documente esa atención médica que le es prestada a una persona y que, bueno, esto va en correlación con la capacidad informática que cuenten las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, que cuenten con esos mecanismos y ese soporte informático necesario para que se pueda almacenar la información en medios electrónicos. En este capítulo se realiza un estudio doctrinal, legislativo, jurisprudencial y de derecho comparado sobre el expediente clínico y el consentimiento informado. Y aquí yo quiero destacar que la doctora Gisela, en su visión como catedrática de Derecho Civil y con la sensibilidad que la caracteriza, tuvo bien desarrollar esta obra en el momento oportuno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues precisamente en el mes de marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso que fue contra el Estado de Ecuador, el caso Huachala Chimbo, en donde se declaró responsable precisamente al país por violación al derecho a la salud de una persona con discapacidad. Y esto precisamente se reconoció porque no contaba con el consentimiento informado del joven que fue internado en un hospital y sometido a un tratamiento médico. Entonces, aquí es interesante porque en la sentencia se condena además a que Ecuador implemente, dentro de los puntos, se le condena a que el Ecuador tiene que implementar un curso de capacitación sobre el consentimiento informado. Así que considero que, bueno, esta obra es un referente sin duda para todas aquellas personas que deseen documentarse y aprender en qué consiste el derecho a la salud, el expediente clínico, el consentimiento informado y, por supuesto, los derechos de grupos vulnerables, como es los derechos de la infancia. De esta manera, la doctora explica también, conforme a la legislación mexicana, los requisitos y elementos que deben considerarse en el expediente clínico. Además, hace énfasis en cuanto al cuidado de los datos personales sensibles del paciente que se deben de tutelar. Y por tanto, también la doctora Gisela propone que en este caso, que se debe de utilizar el consentimiento informado como mecanismo para proteger la información que ahí se contenga en el expediente clínico, con independencia del consentimiento que se obtiene para la aplicación de un tratamiento médico determinado. Bueno, pues como estamos en el mundo de los datos y de las aplicaciones, bueno, pues precisamente a partir de ello, define la doctora Gisela que el consentimiento informado es ese acto de decisión libre y voluntario realizado por una persona competente, por el cual acepta estas acciones de tipo diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundado en esa comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le puedan ocasionar. Incluso pues, tenemos conocimiento y ahí destaca también la doctora Gisela como en nuestro sistema de administración de justicia en México se ha considerado, bueno, que el consentimiento informado debe ser reconocido ya como un derecho fundamental de los pacientes. Entonces, pues, qué mejor. Por eso digo que este libro es actual, porque precisamente aquí sostiene y afirma la doctora Gisela que se debe de contar tal vez con una norma oficial mexicana donde ya se establezca de forma especializada el consentimiento informado con independencia de las normas oficiales que existen con relación a los expedientes clínicos. La autora establece también la distinción
con la autonomía del paciente y cómo se encuentra reconocido en el ámbito internacional de los derechos humanos, así como también hace un estudio en el derecho comparado sobre la experiencia en países como Alemania, Francia, Italia, España y Estados Unidos. Fíjense que en este capítulo tercero, además, la doctora Gisela presenta un estudio de casos sobre diversas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante esas omisiones sistemáticas que ha tenido el personal de salud de diversas instituciones públicas, precisamente en esa conformación de los expedientes clínicos y pues en este caso los daños que se han ocasionado a los pacientes que acuden a los servicios de salud. Y entonces, bueno, pues ella sostiene que y critica, ¿no? ¿Qué ocurre con este organismo autónomo bueno, que a pesar de que existen diversas posiciones que sostienen que los organismos constitucionales autónomos a veces es un exceso de presupuesto, pero que sin embargo todo aquello que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, como el caso del derecho a la vida y la salud en México, pues nunca van a sobrar este tipo de recomendaciones, sino que al contrario coadyuvan a la toma de esas medidas correctivas que permiten garantizar, bueno, derechos fundamentales. Y otro elemento que yo quisiera también destacar y que el universo conspira para que esto se dé, es interesante en el capítulo quinto, donde la doctora Gisela hace su estudio, la aplicación de sus instrumentos de medición. Bueno, pues precisamente aquí me da mucho gusto porque dice, ella sostiene que parte de su estudio de campo también lo realizó durante el tiempo que estuvo en el disfrute de su año sabático, donde tuvo la oportunidad de colaborar en algunos estudios de casos con el doctor Jorge Rivero, ¿no? En el estado de Yucatán, ahí en el Poder Judicial del estado de Yucatán. Entonces, por eso sostengo, ¿no? Que el universo conspira porque, bueno, finalmente se logró esta tarde presentar esta obra que parte de su proceso de creación de la autora, pues fue precisamente en las instalaciones del Poder Judicial de Yucatán antes del COVID, ¿no? Hay que aclarar esto, ¿no? Porque pues definitivamente hemos sostenido que la investigación pues no se improvisa, es un libro que tuvo su proceso de gestación, de conformación y que bueno, pues aquí lo estamos observando con esa calidad con la cual nos lleva de la mano y que yo invito a quienes estén presentes a leerlo y consultarlo y que sin duda pues atendiendo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, doctora Gisela, yo creo que a Ecuador no le caería mal este libro para empezar a cumplir con esa sentencia que tiene que supervisar el cumplimiento. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias, Carla. Muy interesante tu intelección del capítulo número 3, en donde parte la autora de dos conceptos, lo que es el expediente clínico que pues, se ha desarrollado a través de una norma oficial mexicana aquí en nuestro país en cuanto a las exigencias y todo aquello que conforma pues su misma existencia, y lo que es el consentimiento informado, ¿no? En la precisión indicada en este capítulo número 3, que también asimismo tiene que ver también con el tema de la protección de los datos, ¿no? Sin mayor preámbulo, vamos a darle el uso de la voz ahora a nuestro siguiente presentador, el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, asimismo especialista en Derecho Penal por la misma UADY, maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la cual pues también él obtuvo el doctorado en Derecho. Ha cursado diversos diplomados, diversos cursos en Derecho Constitucional, Amparo, eh, Antropología Jurídica, Criminalística, Proceso Penal Acusatorio, Juicios Orales,
derecho registral, ciencia forense, argumentación jurídica, cuestiones de escena del crimen, psicología criminológica, teoría de la prueba, juicio de amparo en materia agraria, entre otros temas. Ha sido abogado postulante, así como abogado externo de la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra, conocida como CORET. También fue jefe de departamento de trámites y servicios legales de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán. Fue subdirector en su momento de asuntos jurídicos del municipio de Media Yucatán. Fungió también en el pasado como secretario particular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General. Fue abogado externo en materia penal de Banco HSBC, así como profesor de carrera titular C en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha impartido diversos cursos en licenciatura, en maestría, en doctorado, específicamente en el área del derecho penal, procesal penal, sociología jurídica, criminología, victimología y teoría del delito, de la cual es un experto en el tema y me atrevo a decir que es prácticamente su mayor fortaleza. Asimismo, entre otras cosas, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, nivel 1, también miembro honorífico de la Fundación de Victimología, con sede en Murcia, España, coordinador de la región 11 de la ANFADE, que es la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, es director de la revista Tojil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, presidente de la Comisión Permanente Legislativa del Honorable Consejo Universitario de la UADY y actualmente funge como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán por un periodo que será hasta el año 2023. Pues Carlos, el micrófono es todo tuyo y escuchamos atentamente lo que tienes que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco a mi amigo el doctor Jorge Rivero esta presentación y la invitación para participar en esta obra, esta magnífica obra, a la que también agradezco a mi amiga Gisela Pérez Fuentes, autora, y desde luego a mi amiga doctora Carla Cantoral por compartir en esta mesa. Agradezco también la presencia de todos los que están en esta transmisión y vamos a analizar un poquito la obra. Tuve la oportunidad de leer y tomar algunos apuntes porque me pareció que es uno de los pocos libros que habla sobre el derecho a la salud, que contempla el consentimiento informado. Y digo lo más completo porque me he atrevido a dar cursos a médicos y a enfermeras precisamente sobre el consentimiento informado, el derecho a la salud, el proceso penal acusatorio aplicado a médicos y de la bibliografía que hemos revisado, tantos en digamos, obras nacionales o extranjeras, existe poco, y lo poco que existe, pues no es tan completo como el que presentamos hoy de la maestra Gisela. La obra denominada La protección de la salud de la niñez es sin duda una obra bastante completa porque analiza un problema real. Desde las tres dimensiones del derecho, de la cual ya hablaba Miguel Reale en esa obra, La teoría realista del derecho, o Werner Goldsmith cuando hablaba de la teoría realista del derecho. Y esto lo digo porque esta obra se compone de 5 capítulos. El primero, enfocado a la protección jurídica del derecho a la salud. El segundo se refiere al marco jurídico nacional e internacional para el bienestar y la protección del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. En el tercer capítulo define, explica e indica qué es el expediente clínico y el derecho fundamental al consentimiento informado en la protección del derecho a la niñez, no solo en cuanto a conceptos, sino de una interpretación normativa, argumentativa. En el capítulo cuarto analiza las políticas públicas para la protección a la salud, especialidades médicas
y cuidado de la niñez, indicando qué función desempeña el Estado para proteger y garantizar el derecho a la salud. Por último, en el capítulo 5 se realiza un estudio sobre los resultados de una aplicación de instrumentos de mediación cuantitativos y cualitativos para la protección del derecho de la salud de la infancia. Este libro, en sus 5 capítulos, tiene 2 objetivos fundamentales, bien definidos. Primero, conocer si existe una correcta protección jurídica de los menores. Y en segundo lugar, evaluar cómo están funcionando algunas de las políticas públicas vinculadas con el sistema de salud. Es decir, un análisis normativo desde el punto de vista también en cuanto a sociología jurídica, eficacia y valorativa en cuanto a la cuestión de bioética que voy a hablar más adelante. Bien, la autora logra alcanzar sus objetivos cuando señala que el interés superior del menor y el cambio de paradigma que le otorga al médico roles y funciones no paternalistas, sí se debe analizar normas jurídicas nacionales e internacionales, normas oficiales mexicanas, pero además entre el estudio de la bioética, que como ya señalé, esta es una dimensión axiológica que tiene que ver con los valores como la ética, la justicia, el derecho a la vida, pero además analiza la norma jurídica en la realidad social. Esto es al enfocarse en las políticas públicas, enfatizando que se debe garantizar el derecho a la salud de los menores, no solamente desde el punto de vista normativo, sino cuáles son las políticas públicas, cómo impactan y qué eficacia tiene, porque una norma puede ser legalmente válida, pero ineficaz en su aplicación. El libro de la doctora Gisela es sin duda un libro de enorme valía para juristas, pero también para los médicos o a quienes se dedican a la medicina. Cuando habla de expediente clínico, del consentimiento informado, de la objeción de conciencia que debe tener el médico. Temas que cualquier profesional de la medicina debe conocer para no caer en una responsabilidad legal ni ética. La obra, como se ha mencionado, no consiste solamente en el análisis normativo, sino que interpreta y aplica una metodología cualitativa y cuantitativa. Estudia casos reales para determinar en qué medida se garantiza la protección a la salud. Entendiéndose de esta manera que la autora tiene claro que el derecho a la salud es la protección a una vida digna. Al afirmar que es un objetivo que el Estado debe alcanzar de forma legítima, pero no monopólica, y la cito textualmente, porque eso menciona nuestra amiga, la doctora Gisela. Pues en la esfera público-privada, el derecho a la salud debe estar garantizado con personal médico capacitado, pero con medicamentos y equipo hospitalario. El derecho a la salud no solamente consiste en que esté en la norma, no consiste que esté en los tratados internacionales o en las comisiones de normas sociales mexicanas, sino que tiene que aplicarse en la realidad. El libro contiene y analiza, como ya he mencionado, casos reales. Y aquí es la parte que la verdad me llama mucho la atención porque entrelaza el derecho normativo con la realidad. Y para esto, nuestra autora realiza investigación de campo, utiliza una metodología y técnicas de investigación que le permiten obtener resultados adecuados para sus afirmaciones conclusivas. Eso es hacer ciencia, no desde el punto de vista teórico, sino aterrizado a lo que la sociedad requiere. Como por ejemplo, nuestra autora analiza algunas quejas que se presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la falta de atención y medicamento a niños que padecen de cáncer, lo cual tuvo como consecuencias algunas recomendaciones de la citada Comisión Nacional y que ya ha mencionado la doctora Carla. De la misma manera, se analizan casos específicos que dieron lugar a juicios de amparo explicados por un abogado experto en dicha área, en donde, mediante una entrevista, la autora logró que se explicaran casos verídicos y reales sobre menores víctimas de cáncer y leucemia, en donde unos hospitales públicos, que no voy a mencionar, les negaron medicamentos necesarios para su tratamiento. Entrevistas en donde el letrado explicó que ante tales casos se planteó como acto reclamado la omisión de proporcionar atención médica integral a menores que padecían de leucemia o cáncer. Esto es de relevancia práctica
pues el derecho a la vida y por ende el derecho a la salud, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permitió que los jueces concedieran la suspensión del acto reclamado, ordenando el suministro de medicamentos. Esto nos permite hablar de que la norma jurídica nacional y los tratados internacionales, a pesar de contener el derecho a la salud, no se aplican en la realidad, aun cuando nuestro país hubiese ratificado dichos tratados. Y no se aplican a la realidad y es donde el derecho debe utilizarse para hacerlo efectivo, para la protección de la vida y la salud. La doctora Gisela, en su investigación respecto a los resultados obtenidos mediante los juicios de amparo que fueron objeto de estudios, lograron determinar y comprobar científicamente el reconocimiento del derecho a la salud, pero sin duda, este tipo de acción, si bien permite lograr revertir una situación determinada en la realidad, también provoca una revictimización de la niñez que padece un proceso de cáncer o de leucemia. Y digo revictimización porque no es posible que a pesar de que la legislación nacional y que los tratados internacionales y que las resoluciones de la Corte Interamericana establezcan el derecho del Estado por proteger, se tengan que recurrir a las instancias judiciales para hacer efectivo un derecho que de por sí debía el Estado en una política pública implementar. Esto nos indica que el derecho por decisiones gubernamentales no es eficaz, no es la norma misma lo que lo hace eficaz, es la política pública. Esta obra la recomiendo bastante y en resumen quiero señalar que contiene más allá de una interpretación de argumentación normativa, una serie de análisis prácticos de la norma en la realidad social, pero también contempla, como dije, una reflexión valorativa, permitiendo una obra completa y necesaria sobre el derecho a la vida, la salud, la bioética desde una perspectiva tridimensional. Por todo esto, recomiendo la obra de la doctora Gisela. No abundo mucho porque si no, no la van a adquirir y me interesa que la adquieran porque le va a ser de utilidad, de verdad, a muchos juristas, hasta para ejercicios de litigio, en la práctica, pero también a los médicos, que muchas veces realizan actividades sin tomar en cuenta las normas oficiales mexicanas, que también forman parte de la legislación, porque el derecho a la salud, la Ley General de Salud no los contempla. La recomiendo mucho porque sin duda será de utilidad para aquellos que buscan hacer efectivo el principio de interés del niño en cuanto a la temática del derecho a la salud, pero también al público en general, ya que la salud, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es un tema principal en nuestra vida. Todos los días estamos hablando de la salud, de la vida, de la protección. Es necesario conocer nuestros derechos. Por último, solo me queda reflexionar en este tema del derecho a la salud, una serie de interrogantes muy particulares. Y me pregunto, ¿por qué las autoridades tienen que tomar decisiones políticas particulares para determinar si se protege o no el derecho a la salud? Que en consecuencia es la protección a la vida. ¿Por qué se destinan recursos a obras públicas sin tomar en cuenta que lo más valioso es el ser humano, la protección de la salud y no, aparentemente no hay recursos para compra de medicamentos y donde está en juego la salud y la vida de las personas? ¿Por qué se deja en su caso, de último, al ser humano en sí, sin tomar en cuenta que detrás de cada ser humano que tiene estos padecimientos hay familiares, gente que también sufren por la falta de medicamentos, o la falta de atención médica, o la protección del derecho a la salud? A gente que muere de depresión, que muere de tristeza, precisamente ante tales situaciones. Es decir, la no protección del derecho a la salud conlleva un daño psicológico a más gente, a la sociedad.
En este orden de idea, sostenemos que el valor más importante del ser humano es precisamente la vida. Los demás derechos derivan de él. Por eso las leyes tienen que ser realizadas para beneficio del pueblo. Por eso viene a mi mente una reflexión de uno de los grandes filósofos y también matemático, griego Pitágoras, que dijo: hombres de Estado, antes de hacer leyes para el pueblo, primero aprendan las leyes de la armonía. Muchas felicidades, amiga Gisela Pérez. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Macedonio. Muy interesante tu charla, sobre todo en el aspecto que destacas, en ese balance que la investigación que hoy se presenta, ya reflejada en libro, pues tiene los dos elementos componentes que toda investigación seria debe de tener, el elemento cuantitativo y cualitativo, puesto que no solamente se basa en hechos, datos, sentencias, sino también la investigación de la doctora, pues refleja también en opinión, en una orientación totalmente humanista en las reflexiones que realiza en su obra. Me permito citar inclusive pues esta primera conclusión, antes de darle la palabra a la autora, que a mí en lo particular me llama mucho la atención cuando indica el derecho a la salud como protección a una vida es un objetivo que el Estado debe alcanzar de forma legítima, pero no monopólica, pues está reconocido en el artículo cuarto constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Pues este derecho tiene una proyección tanto individual como personal, en tanto política pública o social. Los servicios de salud se aplican con criterios de universalidad, igualdad e inclusión y gratuidad. Para llegar a ello, en vía de consecuencia, en la realidad, pues hace falta recorrer un gran camino. Los anteriores presentadores han indicado también que la mera proclamación normativa, pues si bien es un inicio, no puede ser absolutamente todo. Es necesario que haya un puente entre la normativa de salud, desde luego, y lo que es que efectivamente esta se refleje, se proyecte, esté en ese día a día, en la cotidianidad de las personas. Y muy en específico en este grupo vulnerable que pues, sufre y ha sufrido desde hace muchos años, siglos, por no decirlo de otra forma, lo que viene siendo la niñez, desde que se veían como objetos de tutela a pasar ahora por ser sujetos de derecho. Y obviamente que el derecho de la protección a la salud, a la niñez, pues es un imperativo categórico en un Estado que se precie ser social y democrático de derecho o un Estado constitucional, que es a donde queremos llegar todos y cada uno de los mexicanos. Entonces, vamos a darle el uso de la voz a la autora del libro, que es a quien hemos venido a escuchar. Me permitiré igual hacer alguna reseña muy breve de su amplio currículum. La doctora Gisela María Pérez Fuentes es doctora en Derecho, actualmente profesora investigadora titular C, tiempo completo con perfil PRODEP en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 3. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2014, así como del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1996. A partir del año 1992, ha desarrollado investigaciones sobre derecho civil, bioética, derecho de familia, responsabilidad civil, derechos de la personalidad y daño moral. Imparte clases de licenciatura, maestría y doctorado
en las materias de derecho civil, responsabilidad civil, protección de la persona en la era de la globalización, entre otras. Ha impartido clases en posgrado de distintas universidades del país. Formó parte de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT durante el periodo 2018 a 2020. Desde el año 2009 es líder del Cuerpo Académico de Estudios de Derecho Civil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con grado consolidado. Pertenece a varios consejos de asesoría académica, investigación y comités editoriales en el ámbito nacional e internacional. Durante los años 2013 a 2018, coordinó el doctorado de estudios jurídicos certificado por PNPC CONACYT. En la formación de recursos humanos ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Desde el año 2002 ha desarrollado la teoría de los derechos de la personalidad y dignidad de la persona, así como las consecuencias de la violación a los derechos de la personalidad a partir del daño moral, en una de las líneas de investigación que es la que preserva, destacando también los derechos de la infancia, en estos casos, con más de 100 publicaciones en el ámbito nacional e internacional. De 2012 a la fecha, es responsable del Observatorio de la Información en el Sureste. En mayo de 2019 recibió el doctorado honoris causa por el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Entre sus obras destacan el artículo Bioética y Derecho Civil de la revista Cuaderno de Bioética, volumen 20, enero-marzo del año 95, Grupo de Investigación de Bioética de Galicia. El artículo Aspectos Jurídicos de la Donación de Órganos en la revista de Bioética de Galicia y algunas reflexiones jurídicas sobre las técnicas de reproducción asistida en Cuadernos de Bioética de Galicia número 32 del año 1997. En la editorial Tirando Blanche se destacan los siguientes libros: Daño moral y derechos de la personalidad del menor en 2015, La maternidad subrogada 2017, Temas actuales de responsabilidad civil 2018, Derecho notarial, nuevas tendencias en el año 2020 y desde luego la obra que hoy se presenta, La protección de la salud en la niñez, por Editorial Dickinson del año 2020. Yo me declaro abiertamente como un fan de la doctora Gisela, como su discípulo, y pues espero que le escuchemos con atención en todo aquello que nos quiere decir. Muchas gracias, doctora. El micrófono es de usted. Muchas gracias, doctor Jorge Evia. Yo también me declaro tu alumna. Como decía la doctora Carla, tuve la oportunidad de pasar un periodo de entrenamiento, de estancia, de investigación contigo en la sala del Poder Judicial del Estado de Yucatán, al cual aprovecho la oportunidad para saludar como entidad y a ti como representante del mismo. Y fue muy interesante. Recuerdo las conversaciones que tuvimos en temas sobre responsabilidad civil, daño moral, etc. Y voy a retomar este tema posteriormente, porque bueno, hoy es un poquito mi día, entonces vamos a hacer unas reflexiones no solo en las cuestiones de la protección de la salud a la niñez del libro, que sí la vamos a hacer y que son muy importantes y lamentablemente oportunas por la situación que estamos viviendo. Quiero agradecer ante todo la organización y este evento que se está desarrollando de manera tan bonita virtualmente, tanto a ti, al doctor Jorge Rivero Evia, como mi entrañable amigo Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la UADY, de la
cual me siento parte de ella, y por supuesto a mi entrañable amiga, colaboradora y cómplice profesional, la doctora Carla Cantoral, a la que también le agradezco sus palabras. Y a todos los que están en este momento conectados, veo que hay 36, 35. Sé que en las tardes es complicado esto, pero me siento muy honrada con este público. A todos muchas gracias, porque a pesar de sus múltiples ocupaciones, tanto a los presentadores como a las personas que están en este momento acompañándonos, están aquí con nosotros. Tengo que decir que este libro, retomando un poco lo que se señalaba la doctora Carla, no se me ocurrió sentada en mi casa, porque la investigación no se improvisa. Y esto es un tema muy interesante en estos tiempos a veces de superficialidad académica, como de la cual no padecemos ninguno de los que estamos aquí reunidos hoy, pero que lamentablemente observamos. Como decía la doctora Carla, y bueno, yo aprovecho para reiterar, llevamos un programa nacional de posgrado de calidad, que todos los que estamos en la universidad trabajando, los presentadores, por supuesto, saben lo difícil que se hace para el grupo de profesores, líderes, investigadores, lograr esta eh, eh, posibilidad nacional de ser reconocido como un posgrado de calidad. Y como tal posgrado de calidad, pues es necesario establecer una serie de líneas de investigaciones acordes con nuestra realidad social. Entonces, por eso reitero, no es un libro, no es una novela, es un libro que no se me ocurrió descansando en mi casa, sí, ni mucho menos, sino, y esto lo digo porque lo escuché horrorizada algún autor hace poco. Esta obra es el resultado de una línea de investigación transdisciplinaria que, por cierto, es un elemento fundamental en el reglamento del Sistema Nacional de Investigación actual, y será un elemento imprescindible de evaluación para los futuros miembros del sistema. Y también es una línea de investigación del posgrado de calidad que existe en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se llama Posgrado de Estudios Jurídicos. Esta obra ha sido publicada, como decía el doctor Evia, por, sinceramente, la distinguida editorial Dickinson, con mucha altura académica, en coedición, y para mí ha sido un privilegio como civilista de la Asociación Ius Civilis Salamanticense, que es en definitiva una red salamantina de civilistas latinoamericanos, es una coedición. Y el libro también se enmarca en un proyecto de investigación denominado La responsabilidad civil médica, estudio biojurídico, como han ido presentando los anteriores académicos que han hablado sobre la obra, bajo la autorización, en primer lugar, de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y con el apoyo otorgado también por la Secretaría de Salud del Estado para el desarrollo de esta investigación. En un periodo de elaboración intensa, complicada, y bueno, pues ya de información previa acumulada con el marco teórico, y a partir de la pluma, de la pluma virtual del 2007 al 2020, en la que presenté por varias
ocasiones, por cierto, a la editorial Dickinson, que recomiendo porque tuvo una paciencia increíble en permitirme ir actualizando e incorporando situaciones sociales y bioéticas a la obra. Como todos recordamos, esta situación que nos deprime a todos, como es el COVID, la COVID, eh, empezaba a finales del 2019 y se convirtió en tragedia a principios del 2020 y en catástrofe a finales casi del 2020. Entonces, ciertamente, esta obra se desarrolló en esta cobertura con 5 capítulos. Y lejos estábamos de pensar que en el año que concluía el libro atravesaríamos por esta pandemia de la negativa envergadura que aún estamos sufriendo. Sin embargo, adelanto que humildemente me congratulo en cuanto a que la obra aborde varios apartados temas muy vinculados con esta terrible circunstancia a la que de alguna forma todos hemos estado afectados y vinculados y que ni los países más ricos del mundo estaban preparados para ella. Yo creo que ese es uno de los, quizás, de las metas del fin que puede reflejarse en la obra. Por el tratamiento en el propio derecho comparado, por haber sido publicada también en España y Latinoamérica, y que bueno, que se convirtió en una realidad. No estábamos preparados, todo este tema de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud, pues no estábamos preparados ni los gobiernos para esta situación, y por eso, aunque empezamos con la ilusión académica de análisis de políticas públicas, pues de pronto nos encontramos que estábamos rebasados en esa realidad. Dentro de todas estas circunstancias adversas, aparentemente la salud de los niños, que fue el punto, digamos, de contacto con el tema del derecho fundamental a la salud, en principio parecía que no era la cuestión más problemática en el contagio. Sin embargo, como explico en la obra, existen factores higiénicos, culturales, sociales, por supuesto, jurídicos y médicos que han afectado la riqueza humana mayor que tiene la sociedad, que es la niñez. Y por ello el análisis en el capítulo 1, apartado 3, del Consejo de Salubridad General, que al principio cuando trabajamos en la obra, no pensamos, yo creo que nadie vislumbró el papel que iba a jugar ese Consejo de Salubridad General. Y bueno, yo creo que todos nos recordamos el momento en que quién daba la autorización para paralizar o no paralizar las circunstancias de la pandemia o tomar las medidas pertinentes. En fin, este libro, como tengo que señalar, vislumbra efectivamente el derecho humano más importante, que es el derecho a la vida a través de la salud. Y el trabajo está dedicado a la población más sensible, que es precisamente la niñez, a través de la atención médica en cuanto efectivamente tratamientos preventivos, curativos y de rehabilitación. Como los dos presentadores han señalado, lo legislativo es una parte del trabajo, pero no es el objetivo fundamental. Y la verdad, le comentaba hoy a la doctora Carla, hoy me siento, sinceramente, lo confieso, más
feliz de haber realizado esta obra porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que cuando escribimos, cuando hacemos una obra, hay un tiempo en que como que no la queremos, que no nos convence, pero el tiempo y la nueva revalorización de la misma me ha permitido hacer las reflexiones que a continuación les iré señalando. ¿Por qué? Bueno, porque este libro partió, les decía, del derecho a la salud a partir de la infancia y con variables definidas como el interés superior del menor como derecho fundamental, la evaluación de políticas públicas en el marco de la normativa vigente sobre el derecho fundamental a la salud, como las acciones de gobierno con interés público que se abordan en el capítulo 4 de la obra y con el título de Políticas Públicas para la Protección a la Salud. Y en principio abarcamos el cuidado de la niñez, desde la lactancia materna, los daños a la salud obstétrica, la protección de riesgos sanitarios. Hoy revisando el libro, hasta la norma oficial donde México tiene el 50% de sus estados con un gran riesgo de ataques por arácnidos, es decir, por alacranes. Y entonces, todo esto tenían políticas públicas, digamos, determinadas por ese andamiaje de normas oficiales mexicanas en la que estamos inversos. Y también incluíamos el tema de una enfermedad que ocurre en México, que es la obesidad infantil. Sin embargo, todo esto se fue imbricando en un nuevo cambio de paradigma en el cual todo tenía que ver, pero todo surgía a partir, digamos, del nuevo paradigma que era la COVID, conformada en pandemia. Por supuesto que entró, y no voy a detenerme mucho en ello, porque tanto la doctora Carla como el doctor Jorge y el doctor Macedonio, pues me encantó también la presentación del libro. Creo que fue castigado a leerlo, se lo agradezco mucho, me encantaron tus palabras. El cambio paradigmático del consentimiento informado a través de nuevos roles de carácter no paternalista también fue uno de los objetivos de este trabajo. Pero abrimos las puertas en este tema a una de las problemáticas que considero reto imprescindible para los investigadores y bueno, ojalá que en la UADY acabemos de conformar esta transdisciplinariedad con el doctor Jorge, por supuesto bajo la dirección del doctor Macedonio, de la transdisciplinariedad a partir del derecho y la medicina, porque no hay duda que de las 4 funciones de la bioética, el consentimiento informado es la que cumple la autonomía de la voluntad. Por ello, en el libro se toma en consideración que el consentimiento informado es el procedimiento bioético más importante de la relación médico-paciente, que trasciende tanto el vínculo desde el primer momento, es decir, desde el momento de la determinación de la enfermedad hasta el tratamiento y posible seguimiento de la prestación de servicios. Antes de explicar, quiero continuar señalando lo que tiene de novedosa esta investigación, a mi modesto parecer. Quiero confesar que este libro es una deuda académica y personal que comencé, como acababa de leer el doctor Jorge Evia, con resultados
eh, publicados quizás en algún año que algunos de nuestros presentes no habían nacido. Ya en 1995, 96 teníamos publicaciones en una asociación que me captó, una asociación gallega, que me captó desde la Universidad de La Habana y de la cual me enamoré en lo profesional al ligar el derecho civil de la persona al tema médico, cuando en aquel tiempo realmente el carácter paternalista era una verdad absoluta e indiscutible. Y bueno, en ello tengo un recuerdo personal muy triste con respecto precisamente a, a una persona, a la persona más especial de mi vida, a mi madre, que, bueno, pues que murió de una enfermedad terrible y que, pues que no se le consultó. El consentimiento informado ella no lo dio porque el doctor y la familia decidimos pues que no se mortificara con la enfermedad. Yo creo que ese fue el momento de mi vida en que decidí dedicarme en una parte de mi profesión a a este trabajo que tengo que decir que aún arrastro y que con los años nunca entenderé cómo fue posible, cómo es posible hacer algo así, porque como decía Jorge, pues el derecho a la salud tiene que estar vinculado con toda la protección de los derechos humanos y la autonomía de la voluntad es lo fundamental para decidir la manera y la calidad de vida de cada uno. Además, tengo que señalar que cuando comencé este estudio allá lejos, en la Universidad de La Habana, eran tiempos en que el Código Civil Español estaba vigente hasta 1987, estuvo vigente en La Habana y era ajeno a la realidad que se vivía en el país, imagínense ustedes. Así que un grupo de investigadoras jóvenes empezamos a trabajar el derecho médico con galenos cubanos y extranjeros sobre el tema de la personalidad de la persona también y formamos un grupo hermoso de tanto académico como de relaciones personales entrañables que todavía hoy existen. En cuanto a la estructura del libro, tengo el honor de contar con un prólogo realizado por un destacado investigador que deja una huella indiscutible en todos los profesores e investigadores que hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, un destacado profesor nivel 3 y que agradezco sus palabras para conmigo en la antesala de esta obra. Les decía que tenía la obra 5 capítulos, el primero dedicado a este marco jurídico nacional e internacional de la protección del derecho a la salud, el expediente clínico como segundo, perdón, el capítulo 2 dedicado al marco jurídico de la salud en la niñez y el tercer capítulo dedicado tanto al expediente clínico como al consentimiento informado para ya trabajar de forma directa, profunda, con los pies en la tierra, las políticas públicas para la protección a la salud y concluir con este resultado de investigación cuantitativa y cualitativa para la protección de la salud en la infancia. El primer capítulo que al principio me costó mucho trabajo porque confieso, incluso cuando trabajé con el doctor Jorge, tuve la oportunidad de realizar la estancia, incluso creo que le comenté, mi meta, mi interés fundamental era trabajar la responsabilidad civil
del médico. Es algo, bueno, que he venido desarrollando en distintas obras. La responsabilidad civil y la del médico siempre, aunque aparecen artículos, siempre pienso que amerita en México mismo, y aunque hay otras obras, pues una perspectiva un poquito más holística y global. Pero consideré que la problemática tenía que partir, como diría el doctor Carlos Macedonio, desde lo que existe en el sistema de salud en México. Y ustedes podrán observar en la obra que, bueno, hay un andamiaje y un entramado de muchas leyes de salud y de normas oficiales que están casi fuera de contexto. Desde 1998 hasta el 2012-13, por ejemplo, la del consentimiento informado, creo que es del 2012, parece ser, doctora Cantoral, ¿verdad? Es del 2012. Cuestiones que han cambiado radicalmente en la historia social e internacional en estos momentos, como el expediente clínico informatizado o el consentimiento informado a través de las técnicas virtuales. En fin, la normativa jurídica que regula el derecho a la salud en la República Mexicana, como la Ley General de Salud y el reglamento, necesita no solo un proceso, en primer lugar necesita un proceso legislativo de actualización, pero como señalaba muy bien el doctor Macedonio, necesita un proceso de activación a través de políticas públicas. Y ciertamente pensé mucho en esta frase que han comentado ambos. Cómo analizar esta nueva política pública en el derecho a la salud en México de forma legítima, pero no monopólica. Esto, por supuesto, que tiene no solo una moraleja, sino un mensaje directo. Y pongo un ejemplo. Pues en casi todos los países hay una serie, como México, hay una serie de vacunas a las que, aunque están hasta la actualidad regulados por el gobierno, por el Estado, por la cantidad de personas que existe, por las situaciones de salud, pero hay una serie de gamas, un abanico enorme de vacunas con carácter internacional y de algunas formas probadas. Hay un país en el mundo que es chiquito, es bello, es una islita que todos se han vacunado con una vacuna que se llama Abdala. Mire que he buscado bibliografía sobre la misma, pero todos todas las personas que conozco me han dicho, ya estoy vacunado con Abdala. Bien, pues eso es lo que me hizo definitivamente presentar esta definición positiva. Podemos tener un derecho de la salud estatal legítimo, pero no monopólico. Esto es muy, muy importante para el presente y para el futuro. No podemos negar la autonomía y la libertad del conocimiento a través de el derecho tan trascendental como es la vida de cada uno de nosotros en el tema de la salud. Bueno, las vicisitudes del control sanitario ante riesgo de salubridad, les decía que es un tema detectado, la verdad, a partir de la investigación que comienza o que se desarrolla con el COVID, pero que ya había saltado para mí, en el mejor sentido
de la palabra, había sido descubierto por mí con esa serie de normas tan especiales que reitero, como el tema de los arácnidos o de determinadas enfermedades, de que después hay recomendaciones de la Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que verdaderamente yo le doy importancia, le deberíamos dar más importancia y fuerza jurídica, aun cuando le rebajen el presupuesto, pero debería dársele más importancia como fuerza jurídica. Digo, es un comentario al margen, ¿no? El asunto no debe ser el presupuesto, sino considerar que es una forma que llegan de manera mucho más económica a la sociedad civil a estas instancias de carácter eh, autónomo, y que pueden dar recomendaciones que deberían ser observados por las entidades públicas del país. En el primer capítulo también trabajo intento, porque en aquel momento estaban comenzando las dos políticas públicas, entre comillas, que se han convertido en antinomias: el seguro popular y el desarrollo del INSABI. Desde la página 70 hasta la 85, como diría Jorge y Carlos, no lo explico porque me encantaría que adquirieran el libro, pero que tienen una verdad parcial cada una de ellas. Cierto es que el seguro popular estaba protegido por un fondo de protección de desastres naturales donde no se probó en su mayor parte el gasto que se hizo para ello, pero que incluía el tema de la protección a personas con débiles sociales y económicos, y también a los niños. En la obra se trabaja, por tanto, en la valoración de la política pública para el acceso gratuito al derecho a la salud en temas de control sanitario y niños con cáncer y obesidad. Todo en el marco del derecho a la salud, entendido como el bienestar físico y mental de la persona a través del disfrute de estos servicios de salud y asistencia social que, reitero, no deben ser monopólicos. Empezó a ocurrir algo muy interesante en la medida que trabajaba mi investigación y se extendía y se extendía. Y es que cuando uno se enamora de un tema, empiezan a llegarle información, noticias. Usted está viendo una novela y de pronto ponen un comercial y es de la investigación que usted está realizando. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado esto en algún momento. Desde los que han realizado una tesis hasta los que están escribiendo una obra. Pero esta situación realmente, y lo digo un poco con tristeza, me fue superada, me superó, porque ocurrió una avalancha de información novedosa en cuanto a la tragedia de la pandemia y la existencia del INSABI y la falta de medicamentos en algunos casos verdaderamente trágicos, ¿sí? Al estilo de Zarabreski, la verdad. Bueno, la Ley General de Salud, que era de 1984, y así la venía analizando yo, imagínense, sufrió una reforma casi total el 24 de enero del año 2020, cuando se incorpora el INSABI. Lo mismo ocurrió con el Consejo de Salubridad, con el debate sobre el control sanitario ante los riesgos de salubridad, y que aparece y quién debería dar estas órdenes y definir lo que debía ser este órgano colegiado encargado de emitir disposiciones
de carácter obligatorias presentes en la obra desde la página 56 hasta la 60. En este primer capítulo se incorporan también elementos fundamentales propios de derechos humanos vinculados a la pandemia, como es, bueno, el tema de los datos sensibles, cómo se protege el derecho a la educación. Estudia como antecedente el virus H1N1, que no fue, eh, bueno, por suerte para todos nosotros, tan global, incluso en el mismo México y que ocurrió en el 2009, pero que se tomó como una retrospectiva comparativa con la pandemia actual, analizando las políticas y la gestión de recursos en aquel momento. Y por eso el capítulo 1 concluye con el análisis conceptual de política pública en cuanto a sus elementos fundamentales. Primero, problema; segundo, diagnóstico; tercero, solución; cuarto, estrategia; quinto, recursos; y sexto, la ejecución de esa política pública. Yo comprendo que de la misma manera que como autora fui rebasada, inclusive las autoridades en algún momento fueron rebasados por circunstancias que la misma enfermedad eh, que nadie conocía no permitía dar respuesta. He tenido la oportunidad de hablar con la doctora Cantoral, con su experiencia ya en el registro civil, y pues me contaba, voy a ser imprudente, creo que no, que el Registro Nacional de Población estaba muy preocupado porque precisamente no quería que ocurriera las situaciones que se habían dado en países de Latinoamérica, donde las personas se nos caían en la calle y fallecían. Entonces, y eso no ha ocurrido en México. Entonces, creo que, bueno, pues que es la política pública en cuanto a la pandemia, ha tenido virtudes y soluciones positivas. Pero que no es suficiente. Indiscutiblemente, la simple declaración de salud para todos, pues esto no solo debe ser anunciado, sino debe estar acompañado de las variables de políticas públicas en cuestión. Todo esto permitió el análisis en ese momento histórico, ¿me entienden? Que fue, ya cerré, creo que, porque le pedí el libro 2 veces a la editorial, cuando ya estaba hasta en galeras, sobre el INSABI, describir y analizar de manera crítica lo referente al Instituto de Salud para el Bienestar en comparación con el seguro popular. En el capítulo segundo, como han explicado los demás presentadores, pues el tema de la niñez fue abordado desde sus inicios con la sentencia Blissett, hasta el más reciente caso de la niña neoyorquina Mary Helen Wilson, ocurridos a finales del siglo XIX, maltratada visiblemente por sus padres, para estudiar después la normativa constitucional, nacional e internacional. Así que, pues valoramos en este artículo jurisprudencia nacional en cuanto a la difícil conceptualización del interés superior del menor en caso de abordar los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el consentimiento informado y la investigación en caso de niños y adolescentes, y también la atención materno-infantil desde la perspectiva de la protección de la niñez en cuanto a pediatría, anestesiología, área ginecobstétrica y también en temas de estudios de garganta y neumológicos, otorrino.
¿verdad? Otorrino. Esto es la expresión que hoy tiene un punto central en la investigación médica. Se dedica a un acápite también a otros grupos vulnerables como es el sistema de las comunidades indígenas. Y el capítulo cierra con el análisis crítico del derecho a la salud en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El capítulo tercero, que se dedica al expediente clínico y al consentimiento informado, no lo voy a comentar mucho más. Es en definitiva, eso sí, la expresión real, y aquí quiero ser clara, no es la expresión física, sino es la expresión real, y esto sería interesante analizarlo desde el punto de vista jurídico, del respeto a la autonomía de la voluntad de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en la salud. Y digo expresión real y no escrita porque tenemos que ser conscientes que hay casos de urgencia que pueden estar complementados en esa autonomía por representantes, puede ser por la misma persona, pero que en determinadas situaciones puede haber grabaciones, pero sí se necesita trabajar mucho en esa norma oficial 2012 que está para nosotros, bueno, para la doctora Carla, para mí, para todos, para el doctor Macedonio, para Jorge, verdaderamente muy atrasada en nuestro país como norma y como reglamento, como norma oficial. Y en el capítulo se hace también un estudio de derecho comparado, puntualizando ya para concluirlo, que es un proceso. El consentimiento informado no es un documento ni lo será, es un proceso de comunicación continuo y gradual que se da entre médico, personal médico y paciente, en la que se explica la forma en la cual debe interiorizarse en México desde la sociedad, la comunidad médica y principalmente los defensores de la población y la población misma, este consentimiento informado, y por eso sería muy oportuno poder realizar un trabajo, un diplomado sobre el tema. Y el capítulo cuarto se dedica de manera precisa a las políticas públicas para la protección a la salud en las especialidades médicas, por lo que se ha propuesto un trabajo intersectorial en el desarrollo integral de la infancia. Fíjense qué interesante, en 2019 existían aproximadamente 13 millones de niñas y niños menores de 6 años. Y estaba previsto para del 2019 al 2024 casi 13 millones de niños y niños más, 50 millones de niñas y niños más, por lo que es importante también el trabajo de política pública en esta esfera y también en la protección de los riesgos sanitarios a través de una comisión que en el proceso de investigación y de elaboración del libro se me transformó y significó una actualización en el mismo, la COFEPRIS, como entre ellos programas de vacunación oficial como políticas públicas. Y esto lo decimos, bueno, sí, esto es muy normal. No, no es tan normal y menos en lugares, como decía Jorge, muy intrincados o alejados de lo que nosotros tenemos el privilegio de vivir y sobrevivir día a día. Esto ha sido recomendado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en varias ocasiones y se destaca la Recomendación General 39 del 2020.
9 sobre otro tema delicado para la población infantil, que es el incremento del sobrepeso y la obesidad infantil. Tengo que decirles que existe la norma oficial mexicana 051 del 2010 y existe porque la norma fue modificada y ampliada y también implicó un enfrentamiento entre las empresas e industrias alimenticias de comida chatarra contra el Estado mexicano y la Secretaría de Salud. Y ante esto, alrededor de 50 empresas presentaron amparos sobre los lineamientos de cambio de la norma oficial mexicana modificada en el 2020. Los amparos defendían derechos fundamentales como propiedad intelectual, temas fiscales, medios de defensa, implicaciones en el derecho de comercio, y aquí aprovecho la ocasión para reflexionar en lo que decía Macedonio, ahí lo veo perdidito, pero ¿por qué se deja a lo último al ser humano en sí? Qué interesante, en estos días hemos sido testigos de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema del derecho a la libertad de comercio con respecto a la decisión de las madres a la gestación subrogada, sustituta, pero que al final es lo mismo porque hay comercio. Y entonces, bueno, ¿por qué se deja a lo último al ser humano en sí? Esas palabras de Macedonio, del doctor Macedonio, me llegaron muy hondo porque me recordó este caso y me recordó y me actualizó en este también. Resulta que las empresas han perdido en temas fiscales porque habían comprado determinados productos, porque se les afectaba el derecho de comercio, pero se estaba envenenando a los niños con comidas y con productos nada saludables. Entonces, tengo que decir que antes de la reforma de la norma oficial 051 del 2020, existió esta norma del 2010, pero la verdad que la norma oficial 051 del 2010 era para ingenieros bioquímicos. Yo la estudié muchas veces antes que aprobaran esta última reforma, pero sinceramente eran unos porcentajes que no llegaban a la población, inclusive a personas con cierta dedicación a estos temas. Por eso saludo y considero que tiene que seguir esta norma oficial 051, no solo de comida chatarra, sino también de protección a la salud en niños y bueno, pues continuar, le comentaba hoy a la doctora Carla, en otros tipos de productos en relación a la protección al consumidor, de bellezas, esas cremas maravillosas que nos bajan 5 kilos o que nos quitan las arrugas en 2 días. Bueno, pues sí tenemos que trabajar en esas normas y esa legislación que verdaderamente están afectando nuestro derecho a la salud. Y que, bueno, todo esto aparece en el libro. El capítulo 5 se dedica, por fin, antes de concluir, a los métodos cuantitativos y cualitativos para la protección de la salud en la infancia. Tuve el privilegio y siempre estaré muy agradecida de la entrevista que pude realizarle al abogado pionero en litigio estratégico en México. Yo voy a permitirme decir su nombre, José Mario de la Garza, especialmente sobre el derecho a la salud.
Y aquí hay un tema interesante. O se producía, de hecho se produjo, una desobediencia civil. Recuerden ustedes que se cerró el aeropuerto de México, eh, se cerraron algunas calles de la Ciudad de México, o se acudía a una norma, se acudía a un procedimiento judicial donde se protegían los derechos humanos, y esto fue lo que potenció el abogado José Mario de la Garza con su fundación Renace. Muy interesante, en la obra tuve la oportunidad de recoger algunos de estos juicios de amparos, donde él explicaba algo también como principio. ¿Qué van a hacer los papás? Van a defender las medicinas, es decir, productos, es decir, bienes, o van a defender el derecho a la salud. Muy inteligente, muy jurídico, muy técnico, y creo que por ello ha ganado muchos casos en estos juicios de amparo. Se protege el derecho a la salud, no se protege determinados bienes materiales como determinadas medicinas, sino el derecho a la salud de los niños. Y bueno, en esta parte también de estudio de campo se realizó encuestas en un hospital de la ciudad de Villahermosa, también solicitudes de información y también entrevistas en lugares donde asistían representantes de una cantidad de niños importantes. Por ello, creo que pues, la obra cumplió con los objetivos que la verdad me propuse. A veces hubiera querido seguir, pero pues todos los que nos dedicamos a esto sabemos que hay un momento en el cual hay que parar. Tenemos otro libro en puertas, convenciendo a la doctora Carla Cantoral para que me acompañe en el mismo, porque el tema de la bioética y el tema de la COVID ha permitido, igual que el derecho a la identidad y la gestación sustituta, nos ha permitido el nacimiento de muchísimos otros temas que necesitamos desarrollar, pero que considero que esta obra tenía que llegar a su fin y tenía que llegar al conocimiento de las personas interesadas, por lo que la concluimos en este sentido. Yo me permito pues señalar mi correo electrónico por si alguno de ustedes, después de esta plática, tiene interés en pues entrar en contacto conmigo. Sería un placer o adquirir la obra. Mi correo particular es giselapef@hotmail.com. Muchas gracias por la atención a todos los presentes y sobre todo a los organizadores, al doctor Jorge Evia y al maestro Macedonio, y por supuesto a mi querida doctora Carla Cantoral. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, doctora. Muy interesante. Lo que pudiésemos sacar como una conclusión final es que primero la persona. Creo que este nuevo giro, este cambio de paradigma que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo a partir de la reforma en materia de derechos humanos, pone en el centro de todo, de toda política pública, más que nunca, a la persona humana. Y por ende, toda actividad de gobierno debe redundar siempre en su beneficio. Los bienes jurídicos tutelados, de los cuales hemos hablado acá, fundamentalmente
la protección a la salud y con ello, desde luego, la preservación de la vida, es lo que debe de estar siempre por delante en nuestro Estado de Derecho. Sin sin más palabras, yo quisiera agradecerle a todos y cada uno de los aquí presentes, al doctor Carlos Macedonio, a la doctora Carla Cantoral, desde luego, a nuestra amiga, la autora del libro, Gisela María Pérez Fuentes, que ya ha dado sus datos, y también, de la misma manera, quien quiera mantener una comunicación con ella, me ofrezco también como conducto. Tenemos el Facebook de la Sala Colegiada Civil y Familiar Yucatán, y también pues tenemos mi correo institucional jorge.rivero@tcjyuc.gov.mx, visible incluso en esta dirección en el portal web del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer compartir con ustedes esta calurosa tarde en la ciudad de Mérida, Yucatán. Un abrazo virtual a todos y cada uno de ustedes, y pues me despido a nombre del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, muy agradecido, muy emocionado, y pues les invitamos a adquirir la obra que hoy presentamos de la editorial Dickinson, La protección de la salud a la niñez. Y nos ofrecemos para hacer igual el conducto, para hacerles llegar la misma obra a los que estén interesados, ya sea directamente con la doctora en la dirección que ya he dado o por mi conducto. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Un placer a todos. Muchas gracias.